Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, ni un libro, ni un carnet, ni un cartón dignifican. Cuando se olvida la historia escrita, se restringe la universidad y se corrompe la profesión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita imprimir los datos de la fila y columna medias, así como los de las diagonales principal y secundaria de una matriz, formando la figura asterisco. Planteamos la solución en un programa de 20 líneas. Como podrá darse cuenta, este programa es muy similar al algoritmo de imprimir la figura cruz. Si no ha estudiado esta tutoría, le recomendamos visitarla. La tutoría que permita imprimir la columna y filas medias de una matriz. En este caso el algoritmo es similar, solo hay que agregar dos líneas, la que permite imprimir la diagonal principal y la diagonal secundaria. En la línea 5 a una variable A la vamos a inicializar con una lista de datos. Recuerde que en Python las listas representan matrices o vectores. Una matriz, un vector, es una estructura de datos estática, es decir, almacena información de manera temporal mientras el programa es ejecutado. Es decir, estamos reservando espacio de memoria RAM. En este caso vemos tres conjuntos, luego representa una matriz y cada conjunto tiene tres datos, luego es una matriz de tres filas y tres columnas. En la línea 6 a una variable n la vamos a inicializar con el valor 3. Este 3 es convertido a entero a través de un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso el 3 lo estamos convirtiendo a tipo entero y se lo asignamos a la variable n. La variable n se va a usar para operaciones aritméticas, por eso es necesario garantizar que sea de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces serán del tipo de datos según la información que almacenen. Por eso esta variable n será de tipo entero, ya que está almacenando información de tipo entero. Recuerde que en Python las instrucciones, si usted desea, puede terminarlas sin punto y coma. Entre las líneas 8 a 11 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Mire que las sentencias condicionales y los ciclos en Python no manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Es decir, todas aquellas líneas que pertenezcan a una condicional o a un ciclo deben de tener una tabulación con respecto a la condicional o al ciclo. Y la condición o la instrucción del ciclo debe determinar con dos puntos. Por eso en la línea 8 vemos la condición, si n módulo 2 es igual a 0 y ponemos los dos puntos. El operador módulo permite hallar el residuo entre una división de dos números, una división entre dos números. Mire que el residuo entre 5 dividido 3 viene a ser 2. ¿Sí? Eso quiere decir que la división no es exacta. Una división es exacta cuando el residuo es 0. Cuando el módulo, es decir, el residuo entre dos números sea 0, quiere decir que la división es exacta. Luego los números son múltiplos entre sí. Si usted necesita saber si un número es par o impar, simplemente necesita preguntar si el número es múltiplo de 2. En este caso, línea 8, eso es lo que estamos haciendo. Preguntamos si la n es múltiplo de 2, es decir, si es par o impar. Si es 0 es porque es un residuo exacto, una división exacta, luego si es par. Y si es cierta pues la condición de la línea 8, entonces la línea 9 a la variable pos le va a asignar n dividido 2 menos 1. Y a eso le llamamos el entero. Lo convertimos a entero y se lo llevamos a la variable pos. Mire precisamente que la línea 9 lleva una tabulación con respecto al ciclo a la sentencia condicional de la línea 8. En la línea 10 vemos el else. El else es en caso de que la condicional no sea cierta. También el else lleva dos puntos. Y en la línea 11 a la variable pos le asignamos el entero de n dividido 2.
Esta condición se hace porque recuerde que la fila de la mitad o la columna de la mitad entre una matriz cuadrada de orden par o par es diferente. Si el orden es impar, es decir 3 por 3 o 5 por 5, no habrá problema. Es decir, simplemente viene a ser n dividido 2, ¿sí? Pero si la matriz es de orden cuadrado par, entonces tendremos que capturar la fila de la columna medias como n dividido 2 menos 1, en este caso, ¿sí? Suponga una matriz de 4 por 4, como no hay exactamente una columna y fila media, por eso usamos esta operación. Entre las líneas 10 y a 20 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 0 hasta 2, es decir, 0 a 3. La semántica de un ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes usted sabe que una variable controladora de un ciclo for tiene un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso, esta variable controladora solamente tiene un rango. A través del rango se va a saber Python esta variable desde dónde toma valores hasta dónde toma valores, y si tiene otro argumento, ese será el incremento o decremento. Pero si la función rango solamente tiene dos argumentos, como en este caso, entonces automáticamente se incrementará en 1 la variable controladora, que es la i. Nuevamente, como decíamos, los ciclos también tienen entonces la estructura de bloques de código por tabulación. En la línea 13 vemos que este ciclo termina también con 2 puntos. Y entonces la línea 15 pertenece al ciclo por llevar tabulación con respecto al mismo ciclo. Igualmente la condición que vemos más abajo. Entonces dentro del ciclo línea 15 imprimimos por consola el dato de la matriz en la fila y columna post. El método print lo que hace es imprimir texto por consola. Se va a imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Si se va a imprimir una variable y esta variable no es de tipo string, entonces hay que hacer un casting a tipo string, porque el método print solamente imprime texto. En este caso vemos que estamos imprimiendo una matriz, un dato de una matriz, y este dato es de tipo entero, por eso ese dato lo convertimos a tipo string. Y entre las líneas 17 a 20 vemos precisamente una sentencia condicional, cuya condición es: si la variable i es diferente a post, entonces en caso de ser cierto, voy a imprimir las líneas 18, 19 y 20. Mire que estas tres líneas tienen tabulación con respecto a la condicional de la línea 17. Luego se ejecutan siempre y cuando la condicional sea cierta, es decir, pertenecen a la condicional. Esta condición se hace es para evitar imprimir el dato de la mitad. Mire que estamos imprimiendo una figura asterisco, y entonces todas las líneas se van a intersectar en un dato. Entonces, para evitar imprimir ese dato, lo que hacemos es validar que la i no haya llegado a la mitad. Si no llega a la mitad, entonces línea 18 imprimimos la matriz A en la fila post columna i. Con esto estamos imprimiendo la columna del centro. En la línea 19 imprimimos la matriz A en la fila i columna i. Con esta instrucción estamos imprimiendo la diagonal, los datos de la diagonal principal. Y en la línea 20 imprimimos la matriz A en la fila i columna 2 menos i. Con esto imprimimos los datos de la diagonal secundaria. En la línea 15 el dato de la matriz A en la fila i columna post. Con esto imprimimos los datos de la primera columna, de la columna del centro, ¿sí? Porque la post es la columna y está estática. La i varía, que en este caso se usa como fila. En la línea
18 estamos imprimiendo los datos de la fila de la mitad, no la columna de la mitad, sino la fila de la mitad. Eso es lo que hace la instrucción de la línea 18. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita imprimir los datos de la fila y columna medias, así como las diagonales de una matriz formando la figura asterisco. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra